conversaciones sectoriales. Oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarte por este medio y saber que te interesas por conocer la información que te presentamos a través de Conversaciones Sectoriales, una herramienta de comunicación de FIRA en la que compartimos la opinión y visión de diversas personalidades en el sector agroalimentario y rural que tienen que ver con las actividades que realiza FIRA también en este sector. Y bueno, la conversación de esta semana aquí en Conversaciones Sectoriales de FIRA es con el ingeniero Francisco Dovalina Lara, director de agronegocios de Banco del Bajío y representante del Comité de Crédito Agropecuario de la ABM, quien la semana pasada estuvo en las oficinas centrales de FIRA en la ciudad de Morelia en una reunión de trabajo del Comité de Crédito Agropecuario de la ABM con la Dirección General de FIRA, en la que participaron también el director general adjunto de promoción de negocios en FIRA, así como representantes de 13 bancas comerciales que operan recursos de FIRA en el sector agroalimentario y medio rural. Ingeniero Dovalina, es un honor y un gusto tener la oportunidad de conversar con usted. Bienvenido al podcast de FIRA. Gracias, mucho gusto. Ingeniero, es un hecho que el sector agropecuario en México está pasando una de sus mejores etapas en el país, especialmente la parte de las agroexportaciones. En ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas que ve la Asociación de Bancos de México con respecto a seguir financiando y aprovechando esta coyuntura tan especial que tiene el sector agropecuario? Mira, nosotros hemos visto que en los últimos años el crédito al sector agropecuario ha crecido a doble dígito. Y parte de ello pues ha sido la mancuerna que ha hecho la banca comercial con FIRA, donde hemos aprovechado los diferentes programas de fondeo y de garantía para impulsar el financiamiento. Nos preocupa que se puedan suspender o limitar los recursos que se le ha canalizado a FIRA precisamente para crear esos fondos de garantía que nos ayudan a impulsar el financiamiento. Nosotros por parte de la Asociación de Bancos de México estamos buscando con la nueva administración que llegue el hecho de que se mantengan y si es posible se incrementen ese tipo de recursos, que son recursos gubernamentales o federales, que le han ayudado a FIRA a crear este tipo de productos que claramente se ve que han tenido un impacto en el incremento en el financiamiento. Y sobre todo, bueno, dentro de los segmentos prioritarios a la política gubernamental. Nos queda claro que el enfoque es que los recursos disponibles se canalicen preferentemente a los productores de muy bajos ingresos. Y esa parte, bueno, la apoyamos y es un tema loable. Nosotros estamos a favor de que haya una mayor distribución de la riqueza y que podamos eliminar esa gran distancia que hay entre productores muy pobres y productores muy ricos, ¿no? Entonces esa parte de buscar equilibrar un poquito más la repartición de la riqueza es un tema que yo creo que todos buscamos en este país. Pero hay segmentos de mercado que son las pymes sobre todo, que a lo mejor no son los productores de autoconsumo, no son los productores que apenas están queriendo llegar a la parte productiva y comercial de sus productos, sino son productores un poquito más maduros, que por lo mismo son sujetos de crédito y que son los que hemos impulsado con financiamiento, precisamente con esta serie de programas de financiamiento y garantías que tiene FIRA. Esos programas de garantía nosotros los consideramos básicos para poder impulsar el financiamiento porque nos ayudan a diluir y atenuar el riesgo que tiene de por sí el sector. Comentaban en la pasada sesión del Comité de Crédito Agropecuario de la ABM que en los últimos años se ha visto una tendencia muy interesante en el incremento del crédito refaccionario versus el crédito de avío o de corto plazo por parte de la banca. ¿Qué representa para los productores del sector esta tendencia? Bueno, definitivamente siempre hemos ido de la mano de la banca de desarrollo y eso ha ayudado a que cada vez haya más intermediarios atendiendo al sector agroalimentario. Recordemos que la crisis del 95 prácticamente retiró a la banca en la atención del sector agroalimentario y precisamente gracias a que la banca de desarrollo empezó a crear productos para volver a incentivar el financiamiento por parte de la banca comercial, es que pues poco a poco se ha logrado que la banca vuelva a atender al sector agroalimentario. La prueba está en que hoy en día, pues FIRA ya tiene 24 intermediarios financieros bancarios activos en toda esta operación. Yo creo que ahí la banca pudiera participar en empezar a tomar esos grupos de productores ya graduados, que empezar a desarrollar la financiera nacional, por ejemplo, si le asignan ese segmento de mercado, y que ya una vez desarrollados y graduados y ya con una parte muy madura de participación en la parte productiva, donde ya no sea subsistencia, sino ya sea
comercialización sustentable de sus productos, que los hagan sujetos de crédito. Ahí es donde se puede dar la oportunidad de que la banca los empiece a cachar y los termine de desarrollar a través de ciertos programas que puedan incentivar esa parte. Para mí lo crucial para que estas pequeñas unidades sean sujetas de crédito dependen mucho del tema de organización. Hemos visto ejemplos de grupos de productores que se organizan y en lugar de que cada uno esté esperando que les den un financiamiento o les den un apoyo, eso finalmente se pierde y no tiene un efecto multiplicador. En la medida de que el gobierno a través de estas entidades fomente la organización a través de SPRs o a través de unidades que ya se empiecen a formalizar, sobre todo el tema de la formalización es muy importante, les va a permitir muchas cosas, les va a permitir estar comprando insumos de una manera consolidada, les va a permitir el poder vender sus productos de una manera consolidada y poder accesar a mejores mercados para que no estén en manos de intermediarios. Les va a permitir tener acceso a financiamiento y asistencia técnica de una manera más ordenada y más barata. Entonces, para mí el tema no es que sigamos manteniendo a estos productores de manera individual. Se tienen que buscar esquemas de organización para que puedan tener ellos un valor agregado. Y en lo que respecta al financiamiento a los sectores organizados o con mayores posibilidades de desarrollo, ¿qué perspectivas tiene la banca? Bueno, esa parte yo la relaciono mucho con las empresas medianas, grandes corporativas, que cada vez están buscando incrementar su capacidad de producción, se están tecnificando, están teniendo mayores capacidades, sobre todo para el tema de la exportación, aprovechando muchas cosas que tiene el país. Tema de territorio, tema de clima, tema de estar a un ladito del mercado consumidor más importante del mundo, que son los Estados Unidos, y el reto que nos originó la negociación del Tratado de Libre Comercio, donde ya se están abriendo nuevos mercados para poder colocar los productos que se manejan en México. Esa parte, que la relacionamos mucho con los segmentos medianos, grandes y corporativos, definitivamente es un tema que la banca va a seguir impulsando, aprovechando que hoy está de moda el sector agroalimentario, porque hay todo un tema de la seguridad agroalimentaria. Hay un tema de cuidado del medio ambiente, hay un tema de mejorar productividad, hay un tema de globalización. Entonces eso está obligando a las empresas a que estén invirtiendo constantemente en tecnología, en infraestructura, en productividad. Y entonces ahorita, por ejemplo, está de moda la agricultura protegida. Está de moda la tecnificación del riego. Está de moda darle valor agregado a los productos para que tengan mayor posibilidad de competir y sobre todo dándoles valor agregado los márgenes son más elevados. Todo eso requiere mucha inversión en infraestructura. Y en esa parte del segmento mediano, grande corporativo, que son los que están llevando a cabo la mayoría ese tipo de acciones, obviamente hay un potencial para seguir incrementando el financiamiento al sector agropecuario. La otra parte es desarrollar las pymes, porque las pymes no tienen el mismo acceso, por ejemplo, para exportar, no tienen el mismo acceso para tecnificarse, no tienen el mismo acceso para darle valor agregado a sus productos, porque son proyectos que cuestan mucho dinero, muchos millones de pesos. Por ejemplo, que un productor diga, oye, yo estoy vendiendo mi ganado en pie y me estoy ganando un margencito de este tamaño, pero yo quisiera sacrificarlo, yo quisiera crear una empacadora, yo quisiera abrir un canal para exportar. Eso lleva un proceso todavía muy fuerte que a menos que se unan va a ser muy difícil llevarlo a cabo rápido. Son pequeñas empresas, ¿no? Hay que irlas llevando poco a poco. ¿Cómo visualiza la Asociación de Bancos de México, a través de su crédito agropecuario, la colaboración y contribución de FIRA en el futuro? Mira, yo creo que cada vez hay una tendencia más, sobre todo los bancos que tienen una red de sucursales donde les permite captar recursos muy importantes y ya no depender tanto del fondeo de FIRA. Yo creo que a futuro la mayoría de esos bancos, que son los que tienen la mayor parte del mercado, se van a enfocar más a garantías sin fondeo o fondear exclusivamente operaciones de largo plazo para poder casar lo que es el plazo del fondeo con el plazo del crédito que dan, porque también ahí tenemos un descalce. La mayor parte de la captación de recursos propios que tenemos son a corto plazo. Y con esos recursos muchos bancos estamos dando crédito a largo plazo y ahí hay una presión de falta de liquidez o de descalce. Entonces, para nosotros es muy atractivo que FIRA siga siendo una buena fuente de fondeo para largo plazo. Sobre todo los bancos que luego no tenemos ese fondeo de largo plazo. Entonces, yo
yo por ahí veo el futuro, ¿no? De que FIRA se pueda convertir más en una banca de garantías y de fondeo a largo plazo que en una banca de fondeo de corto plazo, al menos en el tema de los bancos que tenemos hoy en día una fortaleza en la parte de captación. Habrá bancos que son nuevos, que son de nicho, que al no tener una red de sucursales se les complica un poco más el captar recursos, aunque hoy en día ya están buscando mecanismos para captar sin necesidad de tener sucursales, ¿no? De abrir una cuenta por internet, poder utilizar los teléfonos móviles para hacer sus transacciones sin que necesariamente tengan una red de sucursales. Entonces todo el tema de fintech es un tema que está ayudando a los bancos nuevos y a nuevas entidades a hacerse de recursos baratos para luego colocarlos y colocarlos baratos. En este tema de las fintech y la bancarización digital, bueno, pues es un tema que trae retos y oportunidades muy importantes para la operación de la banca tradicional. Desde su perspectiva, ¿cómo ven los bancos ese futuro tecnológico de las fintech? Bueno, en el tema de las fintech es un tema que le preocupa a la banca porque la banca no quiere quedarse atrás y hay que romper el esquema de las sucursales porque es un esquema caro. Si ya hay otras entidades que sin necesidad de hacer esa inversión le dan al público la posibilidad de abrir una cuenta o de mantener depósitos sin tener esa red de sucursales, pues la banca se tiene que ir hacia ese esquema para no perder competitividad y para estar pues dentro de la actualidad. Y ahora la actualidad nosotros le llamamos la banca digital. Y en ese sentido los bancos están haciendo importantes inversiones precisamente para llegar a cubrir esas nuevas necesidades de la gente, donde la gente ya, los millennials y mucha gente ya no quiere ir a una sucursal, ya todo está acostumbrado a manejarlo a través de un medio que es el móvil, donde pues ya podemos ver de que ordenan su comida a través del móvil, piden sus taxis y en ese mismo sentido van a resolver sus necesidades financieras. Entonces ahí hay todo un tema de los bancos de que están preocupados por adaptarse a esas nuevas necesidades de la gente para darle servicios financieros sin que necesariamente lo hagamos a través de los canales tradicionales que son las sucursales o los cajeros permanentes en el mejor de los casos, y que ahora a través de estos dispositivos móviles podamos llegar a dar esos servicios. Entonces sí estamos preocupados en invertir en ese tipo de recursos, en contratar gente que nos ayude a desarrollar los sistemas para poder competir con las fintech o formar parte de las fintech. Y bueno, en ese sentido también la banca de desarrollo tendrá que subirse a ese futuro tecnológico de la operación de las fintech, ¿no? Definitivamente. Hemos avanzado mucho porque hoy para operar con la banca de desarrollo pues estamos conectados a los sistemas de FIRA y lo hacemos de una manera remota y FIRA nos da facultades para estarlo haciendo sin pedirle permiso, ¿no? Y ya una operación que yo quiera descontar, pues la opero, la transmito y en cuestión de minutos me está llegando el SPEI con los recursos. En esa parte hemos avanzado mucho. Pero ese es a nivel banco, ahora lo tenemos que transferir a nivel del usuario de la banca, ¿no? Ojalá que el usuario pudiera autoservirse, enfondearse o garantizarse con FIRA sin hacer un proceso a través de la banca. Eso sería una parte fundamental. Entonces, en ese sentido yo creo que la banca de desarrollo también tiene una buena oportunidad para desarrollar tecnologías de información para estar más cerca del usuario. Por último, ingeniero, su opinión acerca de este programa que abre FIRA para dar más facilidad de integrar intermediarios financieros no bancarios a la operación de los bancos. Bueno, lo vimos como un programa muy interesante. FIRA está aprovechando sus recursos del INADEM para poder otorgar una garantía más atractiva. Ahí son varios temas. Nos otorga una garantía con una mayor cobertura, nos facilita la operación porque más que convertirse en un esquema donde tenemos que ir hasta el acreditado final, se convierte en un esquema en donde evaluamos al dispersor de crédito. Eso facilita mucho la operación, la supervisión, la colocación de los créditos. Entonces en general lo vimos como un programa muy atractivo para atender ese mercado de las parafinancieras o de los dispersores de crédito, que igual son productores en su mayoría de bajos ingresos, que forman parte del objetivo que busca FIRA, ¿no? Y que ahí la banca ha estado participando de una manera activa. Lo que buscamos es que más bancos estén operando con parafinancieras, porque sí reconozco que de los 24 bancos que operan, habrá 6 bancos que manejan ese esquema de dispersores de crédito. Entonces yo creo que con esto busca FIRA que no nada más se
se facilite la operación a los bancos, sino que más bancos se animen a apoyar a pequeños productores a través de dispersores de crédito. Pues agradecemos al ingeniero Francisco Dovalina Lara, director de agronegocios de Banco del Bajío y representante del Comité de Crédito Agropecuario de la ABM, su amable disposición para participar aquí en Conversaciones Sectoriales Podcast, esperando tener la oportunidad de contarles nuevamente con su interesante punto de vista y comentarios. Claro que sí, con mucho gusto. Y a todos los que nos escuchan, los invitamos a que compartan con nosotros sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace@fira.gov.mx. Se despide de ustedes Cecilia Arista, esperando que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.